Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos y también bienvenida a Lorena Baeza. ¿Qué Hola, tal? buenos días. Lo primero, Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho trabajo estos días, con el pico de fakes y de desinformación que estamos localizando y descubriendo a través de las redes sociales. Mucho trabajo para desmentirlo y para también usar estas plataformas para lanzar los datos oficiales, pero muy bien, ahí estamos. Pues bienvenida. Hoy Lorena Baeza, muy conocida, casi no se necesita presentación, pero ya es periodista, muy conocida por su trabajo también en La Sexta. Contigo vamos a hablar de fake news, de falsas noticias, ¿vale? Lo que se ha podido denominar, incluso se ha llegado a denominar como la otra pandemia que está arrasando el planeta. Ya sabes que los titulares de los periodistas algunas veces somos muy... pero verdaderamente es un problema serio. Sí, sí que lo es. Y de hecho, el otro día hablamos para El Objetivo con un subinspector del grupo de redes sociales de la Policía Nacional y él utilizaba este otro término, que no sé si lo habrás escuchado, que es la infodemia. Aparte de la pandemia sanitaria que tenemos ahora mismo con el coronavirus, hay otra pandemia que es la infodemia, que es la ingente cantidad de información que estamos recibiendo ahora mismo, sobre todo también a través de las redes sociales. El problema de esta infodemia es que gran parte de esa información puede ser falsa. Y ahí es cuando viene el problema. Cuando toda la información que estamos recibiendo, que es muy importante estar informados en una emergencia sanitaria como esta, el problema es cuando lo que leemos y lo que escuchamos no es cierto. Ahí es cuando empieza el peligro. Además, este tipo de noticias se propagan a una velocidad de vértigo, incluso 10 veces más que una noticia verdadera. Incluso perviven en el tiempo, incluso después de haberse desmentido, ¿no? Con lo cual, son riesgos importantes que todo consumidor de redes sociales, de información, los usuarios de la economía digital, al fin y al cabo, que somos ya todos, deberíamos estar informados. ¿Qué es una falsa noticia? Por utilizar el término castellano. Pues es una mentira, por utilizar también un término en castellano que es claro y que lo puede entender todo el mundo. A veces utilizamos el término fake, el término bulo, pero no deja de ser una mentira. Hay mucha gente que dice, sí, pero esto no es ninguna novedad. Ya antes también podía haber mentiras, que no es algo que se haya inventado ahora. Y lo que marca la diferencia es lo que estabas hablando tú, ¿no? La aparición o el uso masivo ahora de las redes sociales y de las nuevas tecnologías que permiten que una mentira que antes quizás se podría compartir en un círculo pequeño, ahora llegue a muchas personas y no solo de un mismo país, sino que salte incluso también a otros países. Eso es algo que estamos viendo también con esta emergencia sanitaria, que un fake, una mentira, una falsedad que se convierte viral en nuestro país, ya lo había sido antes en otros países o va a saltar después a otros estados con otras características, pero la misma base. Entonces, un fake, un bulo, es una mentira que al final se comparte muchísimo y se convierte viral. Una mentira que se difunde de manera masiva. ¿Qué las hace tan atractivas, Lorena, para que esa virulencia con la que se propagan por nuestras redes sociales? Pues muchas veces yo creo que el contenido llamativo que cuentan y sobre todo que muchas veces compartimos lo que nos llega sin en realidad haber mirado o haber escuchado bien aquella información que realmente estamos recibiendo. Es algo que también estamos viendo ahora mucho con la emergencia sanitaria, que muchas veces nos llega un audio y ni siquiera lo terminamos de escuchar y ya le estamos dando al botón de compartir y se convierten en virales de forma tan fácil porque en realidad el gesto de compartir es muy fácil. Haces el botón reenviar y además no solo se lo sueles mandar a una persona, sino que se lo mandas a un grupo donde hay muchas personas. Y ese grupo se lo manda a su vez a otro grupo y al final de ahí que sea tan fácil que se hagan virales, porque la facilidad para compartir es lo que lo hace. ¿Sabemos quiénes están detrás de la creación y divulgación de estas falsas noticias y qué intereses tienen? Lo hablábamos también el otro día con los expertos de la policía, es muy interesante porque muchas personas se pueden hacer esta pregunta, ¿no? Estamos viviendo una alerta, una emergencia sanitaria y estamos viendo fakes que realmente son... Voy a quitar un momentito, como tengo la tele en directo puesta detrás, creo que ha saltado de la publicidad. Se pregunta mucha gente, o se puede preguntar mucha gente, que qué puede haber detrás de una persona que en una emergencia y una alerta sanitaria como esta pueda difundir una mentira que pueda ser muy peligrosa, como por ejemplo un falso remedio para el coronavirus. Pues tú dices, ¿pero
pretender esta persona diciendo esto tan peligroso en un momento tan delicado así? Pues dos cosas. La primera, generar más confusión, más preocupación y más alerta de la que ya hay por el interés personal que tenga esta persona. Y segundo, y es algo que se está dando también ahora mucho, quedarse con nuestros datos personales o muy sensibles, como pueden ser también los bancarios. Por ejemplo, se está moviendo ahora mucho en las redes sociales algunas capturas que hablan de bonos de ayudas de supermercados, de ayudas incluso de Cáritas. Se utilizan nombres de organizaciones e instituciones muy potentes, muy importantes para engañar a la gente. Tú rellenas la encuesta que te dicen, das los datos, tu correo electrónico, todos tus datos personales y tus datos bancarios para recibir esa supuesta ayuda y ya está la trampa hecha. Por lo tanto, esas dos intenciones, las dos muy peligrosas detrás de los fakes que estamos viviendo ahora. Los fakes no solamente son, desinformación y contribuyen a generar alarma, algunos pueden ser más o menos, bueno, amarillos, pero verdaderamente es que son peligrosos. Tú estás quitando algunos ejemplos de que pueden poner en jaque nuestra privacidad o incluso problemas de otra índole. ¿Por dónde se propagan? Es decir, ¿dónde vamos a encontrar las falsas noticias? Lorena. Ahora, sobre todo, a través de las redes sociales. Por WhatsApp, por ejemplo, se mueven muchísimo, sobre todo el tema de los audios, que también es un formato para difundir mentiras muy delicado, porque, según nos comentaban también expertos con los que hemos hablado estos días, tendemos a creernos más lo que viene de un audio por la simple razón de que somos humanos. Entonces, escuchamos a otra persona. Escuchamos a una persona muchas veces que sufre y que nos está contando una situación de alarma y con esa voz de alarma nos da determinados datos y entonces tendemos a creérnoslo solo porque escuchamos y empatizamos con ese sentimiento o solo porque escuchamos la voz de un hombre o de una mujer que se presenta como el jefe de cardiología del Hospital Gregorio Marañón, por ejemplo, que era uno de los fakes que hemos desmentido estos últimos días. Pues tú escuchas a alguien que te dice que es un experto, que es una autoridad sanitaria y tiendes a creértelo más que si lo estuvieras leyendo. Entonces, los audios que se transmiten mucho por la plataforma de WhatsApp, también las capturas de imágenes muy llamativas, los vídeos que tienen imágenes que nos llaman mucho la atención, todo eso se mueve muchísimo por WhatsApp. Y luego también por otras redes sociales como puede ser, por ejemplo, Twitter y Facebook, que también sirven mucho para compartir lo que publican otros usuarios y es muy fácil que al final también se acaben viralizando en esas redes sociales. Y en esto además no hay edades, es decir, que aquí podemos ser todos víctimas de creernos y haber sido falsamente informados por un bulo, ¿no? Que no hay que decir que hay un colectivo más vulnerable que otro, que creo que hemos caído todos, ¿no? Sí, todos podemos ser víctimas de un fake o de un bulo y por eso siempre hay que apelar a la responsabilidad de cada uno, ¿no? De cuestionarte todo si te ha llegado de las redes sociales y no de la fuente original y no compartir si no estás 100% seguro. Y sobre todo porque muchas veces, por ejemplo, muchos fakes que hablan de remedios como aspirar vapor de agua va a curarte el coronavirus. Bueno, pues eso que a algunas personas le puede parecer absurdo y puedes decir, pero vamos a ver, ¿pero cómo aspirar vapor de agua te va a curar el coronavirus? Esa es una reacción que puedes tener. Vale, pues es que hay otras personas que pueden tener otra reacción muy distinta y se lo pueden creer. Entonces, no banalizar los fakes y los bulos por el contenido que tengan, porque estamos viendo que al final sí que se hacen virales y se hacen virales porque hay gente que se lo cree. Entonces, todos, a todos los niveles y a todas las edades, tenemos que ser responsables cada uno y tomar conciencia del peligro que pueden tener. Muy importante el mensaje que estás lanzando, sobre todo en este momento en el que, lógicamente, estamos todos con la emoción muy alerta y estamos ávidos de información y de que nos puedan ayudar, aconsejar, guiar en esto en lo que estamos todos bastante preocupados, ¿no? Entonces, verdaderamente es un mensaje interesante el que estás lanzando que creo que es bueno de apuntar. ¿Cómo las podemos distinguir? Es decir, que a los malotes se les ve, ¿no? Cuando eres pequeña te dicen, no hagas esto, hagas lo otro, ten cuidado. Es decir, ¿cómo nosotros, ahora, antes de entrar a ver cuántas informaciones os llegan en la relación y que nos pongas algunos ejemplos que nos puedan ayudar a identificarlas, pero ¿hay algún rasgo común que podríamos decir que tienen estas falsas noticias? Sí, por ejemplo, se mueven mucho capturas que no llevan ningún enlace. Por ejemplo, ahora mismo estaba preparando una para contar en un ratito en directo, que es una captura de lo que todo parece indicar que es una noticia.
porque tiene formato de noticia, tiene un titular, tiene un subtítulo y tiene un cuerpo de texto. Pero es solo eso, es solo una foto donde me enseñan eso. No sé ni qué medio lo está publicando, ni me están dando un enlace para que yo pueda ir a ese enlace y pueda ver qué medio es y cuál es la información completa. Bueno, pues cuando nos llega algo así, lo primero que tenemos que hacer es sospechar. Si me están dando un titular, pero no me están enseñando el logo del medio de comunicación o me están dando un enlace completo, sospechar. Luego, por ejemplo, tweets falsos hay un montón también y suelen ser también capturas que no aparece, por ejemplo, el número de retweets o el número de me gustas o el número de respuestas, que están cortadas. También, por ejemplo, se ha movido mucho boletines oficiales del Estado, ahora que estamos todos muy pendientes de lo que se publique del estado de alarma, que son falsos. ¿Y cómo los podemos identificar? Pues muchas veces porque tienen faltas de ortografía en muchísimos párrafos. Y leer, que es muy importante, porque muchas veces nos dicen, acaba de publicarse este BOE que nos dice que se puede ya salir a correr. Imagínate, que era uno de estos de que se ha movido en los últimos días. Pues igual a alguien se le va el dedo y lo comparte sin leerlo. Y luego, si te ponías a leer el cuerpo del texto, una de las medidas que decía es que sale a correr, pero está prohibido que mires a los ojos a otro corredor si te lo cruzas. Pues claro, es poco probable que un boletín oficial del Estado incluya una medida como que no mires a los ojos a otra persona. Entonces, identificarlo también de esa manera, mirar si tiene faltas de ortografía o mirar si yo puedo comprobarlo en realidad y ver que esto es así. Son asuntos que nos pueden llevar a detectar una fake news. Una fake news. Cuéntanos a la redacción qué tipo de o cuántas anécdotas os han llegado que tú digas, a ver, que nos puedas contar algún ejemplo de estas de fake news que ya estábamos comentando antes y son curiosas. Sí, nos han llegado, la verdad, que muchísimas a nuestro servicio de verificación de WhatsApp y nos preguntan también un montón a través de las redes sociales. Muchas, por ejemplo, relacionadas con los remedios que hablábamos antes, hay muchísimos, o por ejemplo con formas de detectar si tienes coronavirus. Había un audio de un supuesto científico, esto es algo que se repite mucho, audios que dicen soy médico, soy la doctora tal, o soy el científico, no sé qué, y en realidad ninguno es lo que dice ser. Y este científico, por ejemplo, decía que aguantar la respiración 10 segundos servía para detectar el coronavirus. Otro, por ejemplo, con el tema de la vacuna. Cuando hay un punto que genera mucho interés o que es un foco de actualidad importante, va a ser casi seguro que se van a crear fakes en torno a eso. Por ejemplo, el tema de la vacuna. Todos queremos que haya una vacuna frente al coronavirus. Pues fakes sobre esos. Uno de ellos era la fotografía de un señor que venía acompañada de un texto y decía que este era el hombre que ya había descubierto la vacuna frente al coronavirus y que ya estaba todo solucionado y tal. Vale, pues si tú no vas más allá y no piensas más allá y lo compartes, te lo puedes llegar a creer. Pues resulta que el hombre que nos mostraban en la fotografía era actor y era uno de los actores que aparecían en la serie de Vis a Vis, que se emitía hace un tiempo en Antena 3. Era un actor, no tenía nada que ver con un experto científico y tampoco, por supuesto, había creado esa vacuna. Otros, por ejemplo, durísimos, que utilizan a las víctimas mortales. Por ejemplo, hace poco veíamos una fotografía de una nave con distintos ataúdes y se nos decían que eran víctimas mortales del coronavirus, que se querían ocultar y tal. Y en realidad esta fotografía ya era de hace unos años y de un grupo de personas inmigrantes que habían intentado llegar a Europa y era una fotografía de Lampedusa, ni siquiera era de España. Otra fotografía también de un montón de personas tiradas por el suelo, que se decía también que eran víctimas mortales en China, de las consecuencias del COVID-19, y en realidad era una representación artística que se había hecho en Alemania años atrás. Y otros, por ejemplo, muy llamativos, que nos han llevado además un montón, sobre el tema de los supermercados. Sabes que los primeros días hubo mucha preocupación porque hubiera un desabastecimiento, que no hubiera productos. Vale, pues es que los fakes a veces son muy inteligentes y generan más preocupación donde ya hay. ¿Hay una preocupación porque los supermercados se queden desabastecidos? Vale, pues yo voy a generar un fake que todavía preocupe más a la gente. Uno, por ejemplo, de los más llamativos era un vídeo de una avalancha en un supermercado Aldi, de la marca Aldi. Y se decía que era una avalancha, además, de muchísima gente intentando entrar por la puerta. Y, bueno, se decía que era Madrid porque la gente estaba muy preocupada y entonces que todo el mundo había ido a correr, a comprar y tal. Pues eran unas imágenes del año 2011, estamos en el 2020, pues eran unas imágenes de 2011 en Alemania
y toda esa gente estaba ahí porque había una oferta especial de productos tecnológicos. Se había utilizado una imagen que era real para cambiar el contexto y así generar una noticia falsa. Y el poder que tienen las imágenes, además, porque como habías dicho tú cuando has dicho las imágenes, la fotografía, incluso ya los vídeos, no te quiero contar, en un contexto completamente manipulado pueden llegar a hacer mucho daño, lógicamente. Claro, si encima van acompañados de imágenes o de vídeos que nos suelen llamar más la atención, eso es todavía más fácil que se comparta que un simple texto que nos puede llegar. Evidentemente, si son imágenes muy llamativas, eso es lo que buscan, de hecho, los fakes, que de primeras te entre por los ojos, que se te active el alerta en la mente y que lo compartas sin pensarlo. Y lo que hay que hacer siempre es pararse unos segundos, aunque sea unos segundos, a decir, a ver, ya sé que esto está pasando, ya sé que hay un fenómeno de desinformación y sobre todo ahora en esta emergencia sanitaria, voy a ayudar a que no se genere más confusión y más preocupación de la que ya hay y cada vez que me llegue algo, pues al menos me lo voy a pensar y voy a comprobar si en realidad es verdad esto que me están contando, porque además, si nos lo paramos a pensar, ¿a quién compartimos nosotros las cosas? Yo, por ejemplo, muchas de las cosas que comparto las comparto a mis amigos, a mi familia, es decir, a gente que quiero. Si lo pensamos también de esa forma, también podemos cambiar el chip. ¿Le voy a transmitir yo mentiras a mi gente para que se preocupe más mi gente? Pues no, vamos a pararnos y a comprobarlo primero un poco. Sí, porque al final, si no, somos todos parte de esta pelota que de nieve que va cayendo, ¿no? Y que va fomentando, alimentando también, pues, histerias y otro tipo de emociones que en estos estados en los que estamos ahora, en este contexto, verdaderamente nos ayudan. ¿Son los medios también víctimas de este tipo de noticias? ¿Qué hacéis vosotros cuando llegan medios? ¿Identificáis? Lógicamente, imagino que no os hacéis ecos de ningún tipo, pero ¿cómo es ese proceso de detección de falsas noticias en vuestro, no sé, imagino que os también habréis que sí, la verdad es que siempre utilizamos, bueno, aparte de los comentarios que nos llegan muchas veces a través de las redes sociales, que también no hay que demonizar a las redes sociales, al revés, también se pueden utilizar, como estamos contando, para difundir los desmentidos y dar los datos oficiales y dar contexto, dar explicación. Entonces, interactuar con las preguntas que nos hace la gente es una forma muy buena también de identificar este tipo de cosas. Y otra vía, que es la que utilizamos más a diario, es el servicio de verificación que tenemos con WhatsApp, que es un WhatsApp normal y entonces es muy sencillo porque cualquiera nos puede enviar un mensaje y nos puede preguntar por algo de lo que dude. Entonces, muchas veces, y sobre todo en esta emergencia sanitaria, nos han llegado fakes que son medios de comunicación, que se hacen pasar por medios de comunicación. Es algo que hemos visto ahora mucho, que se hacen pasar por ejemplo, me acuerdo ahora que ha ocurrido con El Mundo, con El País, con La Voz de Galicia, con Radio Televisión Española. En realidad, copiar el logo del medio de comunicación, hacer un formato que se parezca a una noticia y ya lo has creado, ¿no? Y para hablar de nuevos casos, para hablar de nuevas medidas, por ejemplo, del tema de las universidades y los colegios, hubo muchísimos fakes que se hacían pasar por medios de comunicación. Entonces, más que la línea que me decías, es que los fakes también se han aprovechado de muchos grandes medios de comunicación para utilizar su imagen y la experiencia que tienen para manipularlos, falsearlos y dar una imagen de noticia real cuando en realidad lo que están contando no lo es y eso jamás se ha publicado en ese medio de comunicación. Y los usuarios, cuando queremos confirmar o desmentir algo que nos ha llegado, nos preocupa, ¿a qué fuentes podemos recurrir? ¿Qué medios tenemos a nuestro alcance para poder verificar? Pues muchas cosas, por ejemplo, las puede mirar también cualquiera. Nosotros, además, cuando hacemos la verificación, solemos poner ya los links a esas fuentes donde están los datos originales para que cualquiera los pueda consultar. Es decir, para que esto no sea que nosotros decimos que es mentira y porque lo digo yo es mentira. No, es porque hay unos datos detrás que lo respaldan. Entonces, eso también es muy importante, hacer un poco de entrenamiento a raíz que vas haciendo los desmentidos. Pones el link, por ejemplo, pues, imagínate que es el boletín oficial del Estado de lo que hablábamos antes. Pues ya muy sencillo, ya puedes poner el link al BOE, que por otra parte cualquiera puede acceder y son públicos y se publican en PDF y cualquiera los puede mirar. Pues si es una medida de estado de alarma, pues tú mismo puedes irte a mirar el BOE, que puede resultar más o menos pesado, sí, pero los datos están ahí.
Por ejemplo, los datos de las víctimas mortales, de los contagios, pues hay unos datos oficiales que son los que se están dando ahora mismo y cualquiera los puede ir a consultar. Es decir, nosotros como ciudadanos acudir también a esas fuentes oficiales que estén abiertas y que nosotros mismos los podamos consultar. Y luego hay otras dos vías también fundamentales, servirse de los servicios de comunicación y que hacen verificación, como por ejemplo el que tenemos nosotros en Neutral, y luego por otra parte los servicios que también tiene la policía y que ahora mismo se está dedicando también a través de las redes sociales a desmentir y que nos consta que también tienen un contacto muy directo con la ciudadanía y que ayudan también a desmentir los fakes. Que además tienen mucha presencia también en redes sociales. En las redes sociales, muy sí, accesibles y hacen una gran labor desde estos medios. Precisamente en las redes sociales, como nos preguntaban uno de nuestros participantes a través del chat, ¿qué están haciendo las plataformas de redes sociales para combatir, como Facebook, como WhatsApp, para combatir esto? Pues ya se están poniendo, lógicamente, algo tienen que hacer y ya están intentando combatir, ¿no?, este fenómeno. Claro, es que es además un ámbito tan amplio, el de Internet y de las redes sociales, que se hace muy evidente que para combatirlo tenemos que dar pasos desde muchos puntos. Pasos desde los medios de comunicación para apostar por los equipos de verificación, pasos también desde las autoridades públicas que hagan más accesibles los datos y el acceso de cualquier ciudadano a la información, que sean cada vez más transparentes. Es una necesidad también evidente. Y la otra parte, la parte de las plataformas, que evidentemente muchos de los fakes se comparten a través de las redes sociales como Twitter, como Facebook, WhatsApp, aunque WhatsApp, como decíamos, es un poco más distinto porque son conversaciones privadas y eso hay que respetarlo. Pero bueno, también se verá qué pasos se pueden ir dando en esa dirección. Y en el ámbito de las redes sociales, Facebook, por ejemplo, tiene un programa que además lo tiene a nivel internacional con más de una decena de países, entre los que está España, que trabaja con diferentes medios de comunicación que se dedican a la verificación. Aquí en España me parece que trabaja con dos. Uno de ellos es Neutral, también con los compañeros de Maldita, y lo que hacen es como unir fuerzas a nivel internacional para que las falsedades que se compartan a través de Facebook se puedan verificar de forma independiente a través de estos equipos verificadores que se dedican a eso de forma profesional y que esa verificación se pueda publicar también en Facebook y que cuando a ti te aparezca una noticia que es falsa, en Facebook te aparezca también la alerta de esta noticia no es así y se te abre como un cuadradito con la verificación y el sello de los verificadores que lo han hecho, que en este caso pues puede ser, por ejemplo, una verificación de Neutral. Ah, perfecto. Pues es muy interesante. Lo que hay que andarse con ojo y también extremar la atención, ¿no? Y como tú decías, el tema de que puede ser pesado, pero el tema de las comprobaciones, ¿no? Algo que casi nadie hacemos y que cuando nos llega algo que creemos que es, esto lo comparto por la rapidez también de ser el primero en compartirlo en un grupo que nos lleva a todos a la notoriedad, ¿no? A decir, comparto esta información porque me parece relevante. Puede generar un impacto y por eso lo hacemos. Hay que diferenciar que las falsas noticias de las opiniones, que tenemos algunos comentarios en el chat, pero lógicamente las opiniones son opiniones y no podemos pensar que son falsas, hay que respetar las opiniones por muy dislocadas que nos parezcan o muy alejadas que estén de nuestra propia ideología, ¿no? Eso claro. es... Pero bueno. De hecho, muchas cosas que nos llegan, por ejemplo, respecto a lo que estás diciendo, muchas cosas nos llegan a través de nuestro servicio de verificación de WhatsApp que nos piden verificar opiniones. Y una opinión no se puede verificar. Si se puede verificar es porque tiene un dato, un hecho que se puede contrastar, una comparación, es decir, algo es verificable cuando lo puedes comprobar con una serie de datos oficiales que hacen que ese hecho o lo que sea, o la declaración, sea contrastable. Una opinión es una opinión, igual que una predicción del futuro o que me vayan a decir que mañana hace sol, por ejemplo, pues eso no se puede comprobar y lo mismo pasa con las opiniones. Muchas veces desechamos este tipo de cosas porque no se puede verificar, no se puede comparar y cada uno es libre de opinar lo que quiera, claro, eso no es verificable. Lo que has dicho al principio de la charla me ha interesado mucho cuando has dicho que más información no tiene por qué ser responsable, por así decirlo. Es decir, que como te hablabas de la infodemia, ¿no? De la infosicación, de cómo buscamos todos ahora estar más informados y muchas veces eso puede ser peligroso. Te lo digo porque somos los propios ciudadanos los que a veces contribuimos, bueno, a veces y la mayoría somos los que contribuimos a que todo esto pues
siga corriendo y no frenamos, ¿no? La desinformación. Por vuestra parte, me dices que en vuestro programa tenéis algún espacio, has hecho referencia varias veces a que vas a hacer conexiones y que vas a tratar de este tema. Lo digo por si te podemos seguir escuchando hablar de este tema ahora en otro espacio. Claro, sí. Nosotros, además de todos los desmentidos que hacemos en la web de Neutral, siempre hacemos una sección que es fija todos los domingos en el programa del Objetivo, en la Sexta todas las noches. Además fue pionero porque ya desde 2013, que nos queda como muy lejos, y ya desde entonces se empezó a hacer en directo pruebas de verificación, entonces más destinadas a las declaraciones que hacían los políticos, y ahora pues poco a poco se ha ido sumando también el mundo de los bulos y el mundo de los fakes que se transmite a través de las redes sociales. Y además intentamos difundir también todos estos desmentidos, y sobre todo en una época de emergencia sanitaria como esta, que es fundamental que nos den información y estar bien informados. Pues, por ejemplo, por las mañanas en El Rojo Vivo y por las tardes en Más Vale Tarde también solemos tener una sección dedicada a desmentir todas estas mentiras que se corren de las redes sociales y que nos pueden hacer mucho daño. Sí. Lorena, muchas gracias. Has estado casi en representación de los medios de comunicación aquí en nuestro espacio. Gracias por vuestra labor. Lo hacemos genérico a todos los periodistas, ¿no? Y a todos los compañeros que trabajan, como tú dices, pilotando a través para traernos la información y mantenernos al día y conectados con la actual situación. Hoy, especialmente, todos los días, pero especialmente en esta situación. Sabemos que tenías un tiempo limitado, vamos a respetarlo. Muchas gracias. Esperamos verte aquí cuando tú quieras para hablar de cualquier tema que te parezca y nada, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Encantada de hacer esta charla con vosotros y de apostar por la verificación y, sobre todo, ese consejo del que hablábamos durante toda la charla: cuestionar todo lo que nos llegue por redes sociales y que no sea de fuentes oficiales, y no compartir si no estamos 100% seguros, y así todos podremos ayudar también a parar un poquito este fenómeno de la desinformación, y además en una emergencia sanitaria como esta. Corresponsabilidad. Nos quedamos con tu mensaje. Gracias por todo, Lorena, y un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.